Hermanos y amigos, le damos muchas gracias a Dios que nos permite iniciar una semana más. En esta ocasión quiero compartir la reflexión El equilibrio justo. Y vamos a reflexionar en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí. Y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado, te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Si somos sinceros, creo que es muy difícil haber escuchado alguna vez a alguien orar de esta manera. Es muy raro que oremos de esta manera. Regularmente siempre estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos prospere, que nos dé más y más y más. Y si bien es cierto, qué bueno que le pedimos a Dios, porque Él es el Padre de la misericordia, y que le pidamos sus misericordias y sus bondades, y que le pidamos también sus bendiciones. Pero debemos detenernos, que si solamente nuestra oración es pedir a Dios que nos dé cada día más y más riqueza, y que nos conceda más y más riqueza, más y más bienes materiales, más y más bienes que es lo que anhela comúnmente la gente que aprecia mucho la vida en esta tierra. Debemos tener cuidado como hijos de Dios. Debemos meditar y reflexionar que la escritura que acabamos de leer en Proverbios 30 nos enseña a tener un equilibrio justo. Es muy claro, dice, no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Esto tampoco significa conformidad o conformismo, significa un espíritu que esté completamente convencido que Dios le da lo necesario. Y es cuando entendemos esta oración. Pero vamos a meditar un poco en esta lectura durante esta semana. Quiero que notemos que la petición del autor de este proverbio revela un penetrante conocimiento de la naturaleza humana que vale la pena considerar. Este proverbio nos revela cuál es la naturaleza humana. Y sabemos a menudo que quien tiene mucha riqueza, quien acumula mucha riqueza, en muchas ocasiones se olvida y se niega de dónde viene toda esa bendición. Niega que viene de lo alto, del Padre de la misericordia. Se olvida de dónde procede toda esta bendición, cuando la Biblia dice que Dios es el que da poder y riqueza. Pero la naturaleza humana así es. Con el paso del tiempo, también nos olvidamos de dónde viene la bendición. Pero también este proverbio nos revela la naturaleza humana, que cuando estamos en una crisis continua, cuando estamos en una pobreza profunda, la naturaleza humana llega a reaccionar tratando de obtener de manera ilícita lo que no le pertenece, o incluso blasfemar contra el nombre de Dios. Así que lo primero que debemos considerar, que esta palabra nos revela cómo somos los humanos. Y justamente para nosotros que andamos con Cristo, tenemos que caminar en una vida espiritual diferente. Tenemos que buscar siempre un equilibrio justo en nuestra vida.
Ese equilibrio debemos pedírselo a Dios y debemos siempre, en cuanto a los bienes materiales, pedirle a Dios un equilibrio. Querido hermano y hermana en Cristo y amigo, Dios conoce nuestras necesidades y conoce la cantidad o el número de necesidades que tenemos. Conoce el nivel de nuestras necesidades. Por eso Él nos dará lo que necesitamos y nunca nos dará más de aquello que nos puede hacer daño. Pero nosotros nos empeñamos muchas veces en seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo más bienes materiales. Pero también debemos saber que Dios no quiere que pasemos por penurias, que si bien es cierto, muchas veces vienen pruebas de escasez, pero esas pruebas vienen para afirmar nuestra fe y para que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de toda bendición. Pero que nunca caigamos en la situación tan desesperada de incluso tener que usar medios ilícitos delante de Dios o incluso blasfemar su nombre. Debe haber un equilibrio así como la fe tiene su equilibrio combinado con las obras. La Biblia nos habla de la fe, pero también nos habla de las obras. Debe haber un equilibrio así como el trabajo debe ser complementado con el descanso. Hay que trabajar, pero también hay que descansar. Debe haber un equilibrio, así como la fuerza del joven debe compensarse con la sabiduría del anciano. Debe haber un equilibrio. Justamente lo que dice este proverbio, muy claramente: no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Debe haber un equilibrio en nuestra vida para que nosotros podamos siempre caminar en el camino de tener un espíritu de satisfacción en Dios. Somos conscientes que la extrema pobreza produce en las personas una desesperación que podría llevarlos a cometer el pecado que menciona el texto. Salir a robar para obtener lo que necesita. Pero también sabemos muy bien la clara experiencia que tienen aquellas personas que continuamente su único deseo es acumular bienes materiales. Sabemos del peligro también que trae la abundancia. La abundancia cuando gobierna nuestro corazón. No aquella abundancia que está equilibrada y que sabemos que nada es nuestro, que todo le pertenece a Dios, sino aquella abundancia que se obtiene con el único propósito de buscar un bienestar económico, olvidando los principales propósitos de la vida que Dios nos ha puesto, que nos bendice, nos prospera para bendecir a otros. Nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Así como inhalamos el oxígeno, también exhalamos. No podemos solamente inhalar el oxígeno y quedar ahí. Tenemos que exhalarlo. Tenemos que entender este principio. Dios nos da no para retenerlo, sino también para compartirlo. Por eso, hermanos y amigos, yo les quiero invitar que en esta semana mediten este proverbio y que meditemos en el verdadero peligro que existe en irse a los extremos, en una pobreza, pero también en una riqueza que se sale del control, que se sale del dominio espiritual, donde esa riqueza, esa prosperidad nos aparta de Dios. De manera que yo le quiero invitar que en esta semana usted le dé gracias a Dios por lo que Él le da. Usted debe darle gracias a Dios
con la justa medida que necesita. Yo le invito a que en esta semana usted le diga al Señor: Señor, no me des más, no me des menos. Dame la medida justa que necesita mi vida. Para que podamos expresar como el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego agrega: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que si usted está pasando por una prueba de escasez, usted dígale al Señor: Señor, tú suplirás esta escasez. Me darás la medida necesaria y justa. Tú sabes mi necesidad. Pero que esa necesidad no le haga llevar a su corazón a un punto donde usted se desanime e incluso su corazón sea incitado a usar medios ilícitos. No, hermano, no permita eso, sino pídale a Dios que supla su necesidad. Pero también, si usted está pasando por una época, una temporada, donde está recibiendo bendición, bienes materiales, uno tras otro, también dígale a Dios: Señor, que esto no me vaya a apartar de ti. Señor, dame la medida justa y necesaria. No sea que teniendo demasiado me olvide de ti y me olvide que todo procede de lo alto. Digamos como el apóstol Pablo: sabemos vivir humildemente y en abundancia, en todo y por todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Querido hermano y hermana en Cristo y amigo, decidámonos en esta semana a vivir en ese justo equilibrio. Y sabemos que Dios nos va a ayudar a tener una vida equilibrada, porque una y otra vez les recuerdo: no estamos solos, Dios está con nosotros. Así que dele gracias a Dios esta semana. Cual sea su situación, si es de necesidad, pídale que supla su necesidad y Él lo hará. Y si es de abundancia, pídale a Dios que esa abundancia no le aparte de sus caminos. Que usted tenga una vida equilibrada para la honra y gloria del Señor, y que todo lo que el Señor le dé sea para su crecimiento espiritual. Hermano y hermana y amigo, deseo que esta semana el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas y que podamos ver su misericordia, su favor y su grande poder derramado sobre nosotros. Que Dios les bendiga.